Estás a punto de escuchar Alas de Búho, revista radiofónica con temas de actualidad explicados en voz de los expertos. Aarón Grajeda Bustamante y Jacobo Mendoza Ruiz nos llevan en un rápido vuelo a conocer asuntos de relevancia social vistos desde lo local. Comenzamos. Estimados amigos que nos escuchan por Radio Universidad, muy buenos días. Su amigo y servidor Aarón Grajeda Bustamante les saluda muy cordialmente. Buenos días, estimado auditorio. Jacobo Mendoza les saluda afectuosamente y saludándolos en este inicio de segunda temporada del programa Alas de Búho. Estamos arrancando 2020, todavía se podría decir que estamos empezando el año con nuestra segunda edición del programa Alas de Búho. Gracias por mantenernos en su preferencia y con un invitado de lujo, un destacado abogado sonorense, el doctor Sergio Córdoba Olivarría. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues sí, estamos ya arrancando nuestra segunda temporada en esta segunda emisión y vamos a platicar con Sergio Córdoba Olivarría, quienes hemos tenido la oportunidad de conversar con Sergio Córdoba Olivarría y conocer su trayectoria. Nos agrada de él no solamente la amplia formación en materia de Derecho y Ciencias Jurídicas que tuvo, él es egresado de la Universidad de Sonora, es búho también de corazón, pero al mismo tiempo él estudió maestría en la Universidad de Salamanca, especializándose en un tema relativo al derecho y en un mercado emergente, lo que tiene que ver con el teletrabajo, un tema que empezó a abordar en un inicio cuando empieza el estallamiento de las redes sociales y el trabajo a distancia en esquemas transnacionales, pero desde entonces no solamente ha colaborado en esta temática, él tiene solvencia investigadora por parte de la Universidad Salmantina, así que ha estado realizando mucha investigación en el campo de la experiencia de el derecho y su intersección con lo laboral. Sergio, es para nosotros un honor tenerte con nosotros y quisiéramos entrar de lleno a platicar. Sería como la primera pregunta para Alas de Búho, ¿cuál es el ambiente que en el nivel laboral se percibe en Sonora, en el campo en que tú trabajas, que particularmente la asesoría y la consultoría en materia de derecho laboral para empresas de exportación? Bueno, pues antes que nada, otra vez reiterarles el agradecimiento y me siento muy honrado de estar aquí. Ahorita, Aarón, hay que contextualizar un poquito. La Ley Federal del Trabajo, que es el marco normativo en el que se desenvuelve las relaciones de trabajo, tenía aproximadamente, un poquito más de 40, 50 años sin sufrir ninguna reforma. Lo que implicaba que la sociedad avanzaba, se generaban nuevas circunstancias y el derecho laboral mexicano no era apto para resolver. Tuvo hasta el 2012 una primera gran reforma que creemos que fue insuficiente. Sin embargo, sentó las bases de circunstancias muy importantes que estaban ocurriendo a nivel mundial. La Ley Federal del Trabajo sufre en esos términos su primera gran reforma, pero no por una iniciativa local, sino más bien obedeciendo a un contexto de presión internacional que exigía que México modificara su marco normativo en materia del trabajo. Pues bien, en el 2019 se dio otra gran reforma que venía anunciada desde la época del presidente Peña Nieto. Y bueno, aquí es donde empieza a generarse las circunstancias que vamos a abordar y que obedecen y que daban a dar respuesta a lo que preguntaron. Una de las grandes circunstancias que se plantearon fue las modificaciones a los esquemas sindicales. ¿Okay? Si bien es cierto, en el 2012 había quedado intocada la parte sindical, en la reforma del 2012 me refiero. En esta ocasión no, en esta ocasión también producto de una circunstancia internacional tuvieron que abrir en la parte legislativa la normativa en materia sindical y modificaron algunas cosas que se venían reteniendo. Me refiero a reteniendo que el aspecto político impedía que se desarrollara. Evidentemente por cuestiones de control, por cuestiones de tiempos, por cuestiones de varias circunstancias, se había impedido que el esquema sindical
desde el punto de vista jurídico, tuviera un esquema más positivo desde el punto de vista jurídico. Entonces, esa circunstancia llevó ahora que puedan confluir, por ejemplo, tanto sindicatos como trabajadores hay en una fuente de trabajo. Es decir, si antes se tenía la exclusividad de negociar solamente con un solo sindicato, en esta ocasión ya no. Hay una posibilidad muy importante entre la pluralidad de posibilidades de que se den los esquemas sindicales. Y eso evidentemente genera una zozobra en la parte, en este caso que yo represento. Yo soy abogado empresarial, porque evidentemente vamos a negociar con el sindicato titular. Sin embargo, no podemos obviar que existen otras representaciones, ¿no? Y también el derecho de los trabajadores a ser representados y escoger a la representación que más les parezca, que más les convenga. Pero mientras se da esa circunstancia, se materializa esa circunstancia, se están moviendo muchos esquemas políticos, ¿no?, que inciden directamente en la parte de la industria. Una de las grandes circunstancias que vi ahorita, entonces, la parte empresarial, la parte industrial, es la incertidumbre de qué va a pasar, cómo se va a resolver. Evidentemente los juristas tenemos una interpretación, sin embargo, es importante reconocer que finalmente la interpretación más importante es la que emita la Suprema Corte de Justicia, ya como un elemento resolutivo ante la imposibilidad de que nosotros los juristas establezcamos una serie de criterios. Dicho de otra manera, mientras no se pronuncie la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver determinadas circunstancias que consideramos deben de resolverse, se va a estar sujetando a las diversas interpretaciones, tanto de la parte sindical, de la parte académica, de la parte de los abogados que representamos a las empresas. Entonces, más o menos eso es lo que envuelve. Ahora, el contexto económico en el que estamos, desde el punto de vista de nación, de Estado, también genera una incertidumbre y le suma al caldo de cultivo, ¿no?, de cierta inestabilidad en cuanto a la perspectiva. En cuanto a productividad, creemos que estamos muy bien, que respondemos, que estamos al nivel de lo mejor del mundo. Sin embargo, en la parte que les refiero, pues hay esa incertidumbre. Bien, doctor, después de esta exposición que refiere hacia las reformas que se lograron en el Congreso en materia de trabajo, podríamos decir que se democratizó las condiciones sindicales o le permiten a los trabajadores afiliarse al sindicato de su elección, y antes era simplemente agruparse en torno a un solo sindicato, ¿no? Ahora se les permite la libertad esa sindical, ¿no? Se dice también de dos grandes segmentos en esa reforma. Uno, el de los tribunales laborales, que ya desaparecen las juntas, y el tema que quedó pendiente del outsourcing, que lo quieren después abordar. ¿Nos podría ampliar su opinión en estos dos temas, por favor? Claro que sí, mira, el primero de ellos, que fue el referido, ¿a cuál me comentaste? Los tribunales laborales que desaparecen. Pero previamente comentabas la democracia sindical. Sí. La democracia sindical se está presentando, no es que los trabajadores no tuvieran derecho a afiliarse al sindicato que ellos prefiriesen, sin embargo había una realidad, y existe una realidad política todavía, en donde evidentemente las estructuras sindicales de mayor peso a nivel nacional generan estrategias ajurídicas o semijurídicas que impiden o que impedían hasta ese punto la libertad de afiliación, ¿no? Esto apoyados en que el marco jurídico normativo, el marco jurídico laboral permitía solamente la negociación con la cuestión, con el titular. Ahora, con esta reforma, yo considero que se pretende generar
un esquema de democratización, el concierto internacional así lo exige, y los nuevos retos de desarrollo que tenemos en México, en todos los industriales, los abogados y todos los que estamos enfocados al desarrollo, es precisamente democratizar esos aspectos. Sin embargo, ahorita estamos lejos de llegar a ese punto de decir que estamos en un esquema democrático. Evidentemente, las fuerzas históricas sindicales, pues claro que están defendiendo su punto, ¿no? Y se están resistiendo a esos cambios. Las grandes centrales. Las grandes centrales, a eso me refiero, ¿no? No estoy hablando de los sindicatos independientes, sino más bien de las grandes centrales. Sin decir que todo lo que han hecho estas grandes centrales ha sido malo, ¿no? Al contrario, o sea, yo pienso que ha habido... Su centro de gravedad es muy fuerte. Sin embargo, atrae, ¿no? Sí, por supuesto, y evidentemente tienen un peso específico, y evidentemente quien ha encabezado las reformas estructurales laborales, pues es uno de los grandes y más polémicos líderes sindicales, que es Napoleón Gómez Urrutia, pues, ¿no? Entonces, a partir de ese personaje y de los intereses que él defiende, es evidente que hay una confrontación de ideas en cuanto al deber ser del sindicalismo. Eso por una parte. Como bien dijiste, otra de las modificaciones que trajo la reforma laboral fue la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. Desde mi óptica académica, yo considero que el derecho laboral siempre debió haber estado en el Poder Judicial. Sin embargo, era una situación atípica por una condición de que el derecho laboral proviene del derecho social. ¿Qué implica eso? Así rápidamente. El derecho social parte de que existen clases sociales y que una clase social es menos poderosa que la otra. Y en afán de que la más poderosa no avasalle a la otra, pues se dan ciertas ventajas o cierta protección, cierta tutela a la clase más desfavorecida, que es el trabajador, para que a la hora de que se enfrenten las fuerzas productivas se enfrenten al mismo nivel. Entonces, en ese sentido, el Estado, cuando surgió el 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo a principios del siglo XX, el objetivo era que tuviera la posibilidad el trabajador de defenderse, y que el Estado a través del Ejecutivo procurase, ¿no? La defensa de esos intereses del trabajador. Por eso se ideó en aquel entonces una estructuración o la impartición de justicia laboral como un elemento de justicia social, pero impartido por el Poder Ejecutivo, y no como naturalmente debería ser que debe de surgir del Poder Judicial. Bueno, en las vagancias que han dado durante mi vida, desde el punto de vista académico, a los compañeros que no son mexicanos les extraña mucho que el derecho laboral en México se impartiese a partir del Ejecutivo. Bueno, por fin, y analizando desde el punto de vista normativo y de su estructura, consideramos que el derecho al trabajo por fin se va a ir al lugar en donde debería de estar, siempre. ¿Por qué? Las estructuras de las juntas no es que hayan sido malas, estaban muy bien diseñadas. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues vimos que ya perdieron su peso específico y su razón de ser. Para empezar, las personas que integran la Junta es un representante del Estado, que es el presidente de la Junta, un representante del capital y un representante de los trabajadores. Ninguno de los tres estaba obligado, excepto el presidente de la Junta, a ser abogado. Entonces se llevaba a cabo un análisis de una circunstancia jurídica, ¿no? Sin tener mínimamente dos personas, es decir, el 66% de los que tenían que tomar la decisión, sin tener conocimientos técnicos. No sabían cómo evaluar la prueba, no sabían cómo se desarrollaba toda la estructura. El presidente sí. Y bueno, y finalmente la circunstancia de las juntas pues fue empoderando de manera importante al presidente y dándole mucho protagonismo, cosa que en ciertas circunstancias estábamos de acuerdo. Sin embargo, ahora vamos a tener a profesionales del derecho analizando circunstancias del derecho. Sin embargo, hace 2 años yo presenté una ponencia en el marco de la reforma constitucional laboral ante la barra sonorense de abogados, y la titulé
la judicialización del derecho del trabajo y la transformación del derecho social al derecho privado. Es decir, el derecho social, insisto, parte de las circunstancias de la diferencia de las clases sociales, y el derecho privado no, hace referencia al tutelaje de los derechos entre personas iguales. Creemos, sostenemos hasta este momento que la impartición de justicia a través de estos esquemas novedosos que se están dando representa para el derecho del trabajo una transformación. Y corremos el riesgo de que la presión ante el río revuelto, ¿no?, que ejerzan las diferentes fuerzas productivas nos lleve hacia un menor tutelaje por parte del Estado de los derechos del trabajador. Ese reconocimiento de que debe ser tutelado el derecho del trabajador está en riesgo en este momento. Esa es la parte crítica. Insisto, la parte buena para mí es que ahora sí va a haber profesionales del derecho especializados en materia del trabajo que van a estar resolviendo conflictos. Sin embargo, insisto, esto será totalmente un éxito si esta persona, que ahora va a ser un juez, ¿okay?, tenga dentro de sus parámetros, evidentemente, el derecho social, pues, ¿no? Eso es la parte de las juntas. Ha habido mucha discusión con el hecho, o qué va a suceder con los juicios que se están llevando ahorita en las juntas para cuando entren los juzgados. Evidentemente los juzgados y los jueces dicen, a mí no me estén trayendo juicios viejos, lo tendría que resolver la antigua ley. Y bueno, yo voy a entrar, dice el Poder Judicial, a partir del momento que entre, pues todos los juicios que caigan, pues eso yo los voy a estar tramitando. Entonces están en esa situación transitoria. Entonces, no es fácil instaurar un esquema de justicia. O sea, por más que el Estado, por más que el legislador quiso que esto fuera un poquito más ejecutivo, no es posible. Hay estructuras, tenemos que capacitar a los jueces, tenemos que generar los espacios físicos, tenemos que resolver qué hay con los cientos de miles de juicios que están pendientes. Particularmente yo tengo juicios que han aguantado 2 reformas laborales, algo inusitado. Yo tengo juicios del 2008, del 2009. Pasaron la reforma del 2012 y ahora pasaron la reforma del 2000. Y sin resolver. Sin resolverse por particularidades del propio juicio, ¿no? Y por las circunstancias de exceso de trabajo que tienen las juntas. Sin embargo, aquí está muy interesante. Imagínense que uno de los nuevos juzgadores se viera la necesidad de resolver un juicio que ni siquiera está dentro de sus aptitudes de capacitación, porque el marco jurídico se modificó. Tendría que resolver conforme a la Ley Federal de Trabajo previo a la reforma del 2002. Entonces, así como el mío, hay miles de juicios en esas circunstancias. Entonces, por eso va caminando despacio, pero es inminente. Y creo que es algo positivo, va a ser muy interesante cómo se ve la circunstancia de impartición de justicia laboral. Ahora bien, el último punto, que es el outsourcing, que es algo muy importante y algo muy polémico de los últimos 2 o 3 meses. Aquí hay una circunstancia muy importante. El outsourcing, desde el punto de vista técnico, es una terciarización de la relación de trabajo. Se le llama la descentralización productiva. ¿Qué implica? Desde el punto de vista de los procesos productivos fordistas y tayloristas, pues ellos observaron que había procesos para los cuales ellos no eran especialistas, pero lo tenían en su cadena de producción, lo que hacía que se elevaban costos y se aletargaba los procesos de terminación de acabado. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, lo sacamos de mi cadena productiva y hicieron más esbelto el proceso y bueno, así descentralizaron. Los asientos se los mandaron a alguien que era especialista, las llantas que era alguien que era especialista y así se generó. Eso es el outsourcing, sacar de la cadena de producción. Sin embargo, evidentemente, el outsourcing en México y en muchas partes del mundo, y eso incluyendo España, se utilizó como un medio para evadir responsabilidades laborales y para evadir responsabilidades de seguridad social, y generando un fenómeno que se le llama el dumping social. El dumping social es un fenómeno que implica
que los elementos estatales de recursos que van dirigidos a los trabajadores en su retiro, en su salud, en vivienda, pues se están viendo poco a poco colapsados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el patrón que originalmente contribuía a través de esos esquemas de obligaciones laborales y de seguridad social, pues ahora ya no está contribuyendo. Si antes contribuía 30, ahora contribuye solamente 2 pesos. Y a eso le sumamos, no hay que echarle toda la culpa solamente a los empresarios. O sea, hay una circunstancia de Estado muy relevante, que el Estado está utilizando esos fondos de seguridad social, de retiro o de vivienda como caja chica. ¿Ok? Entonces, si juntamos esos 2 elementos, pues imagínense, está colapsado ahorita el esquema de seguridad social. Entonces, en vez del Estado asumir su responsabilidad en cuanto a que dispuso de esos fondos, llámese el FOBAPROA, llámese lo que ustedes, cualquier proyecto. Hasta para financiar proyectos de infraestructura, ¿no? Tenían ese dinero ahí a la mano. O carpetas asfálticas que miden de grosor el cuádruple de lo que deben de medir, pero eso yo no soy especialista. El asunto es que evidentemente ahora en estos momentos están buscando la manera de recuperar ese esquema ante una política recaudatoria urgente que tiene el gobierno actual, en virtud que las arcas están vacías. Evidentemente, pues fueron a resolver esa situación con la cuestión del denominado outsourcing. Ahora bien, en México, ¿qué es el outsourcing? El outsourcing es una terciarización de la relación de trabajo, es decir, en vez de tener la relación de trabajo directa con mis trabajadores, yo contrato un tercero para que ese tercero lo contrate, y a mí, en vez de yo pagar seguridad social y pagar salarios, estoy pagando a través de un esquema de prestación de servicios y estoy facturando. Entonces, con eso rompe la relación de trabajo directa. Bueno, ¿cuál es el problema con eso? ¿Es nuevo? No, eso es una cosa que se llama la subcontratación y es un modelo de derecho privado histórico y no tiene por qué desaparecer la subcontratación. Es decir, que si se resuelve como ahorita anda comentándose en los medios, quiere decir que yo ya no voy a poder contratar a una empresa de limpieza para que vaya y haga los deberes en mi oficina, porque va a suponer que entonces tengo una relación de trabajo directa con ellos a partir de la idea que se está generalizando, pero no es así. El problema con el outsourcing no es la subcontratación, inclusive no es la terciarización, es el esquema de engaño que tienen a los trabajadores y la evasión fiscal que esto implica. Yo pienso que el outsourcing debe de continuar. El outsourcing es un esquema muy importante porque si yo no soy especialista en algo, debo de tener el derecho o tengo el derecho de contratar a alguien más. Y no por eso va a implicar que impactemos en el esquema social. Inclusive la reforma del 2012, muchachos, el outsourcing se consolidó, ¿no? Porque aparecieron el artículo 15A y 15B, ahora sí indicando las reglas de cómo debe sujetarse las relaciones de subcontratación. El outsourcing no es malo, la subcontratación no es mala, el problema es el fraude que se ha generado a partir de los derechos sociales de los trabajadores. Así es, estamos en la recta final de nuestro programa Alas de Búho en su segunda temporada y en esta emisión estamos conversando con el maestro Sergio Córdoba Olivarría. En esta sesión, ya como para ir cerrando, me gustaría preguntarte ¿qué es lo deseable en el escenario sonorense para este 2020? ¿Cuál es lo que se percibe como gran reto en materia de derechos laborales para la empresa de la dimensión con las que trabaja Sergio? ¿Y cómo podemos esperar un ambiente laboral que sea evidentemente más productivo y más respetuoso de los derechos laborales que pues muy vulnerados se vienen y se encuentran, ¿no?, a partir de el ejercicio de este nuevo gobierno? Afortunadamente para las empresas que prestan servicio, muchas de ellas son ejemplos a nivel Latinoamérica de lo que debe ser la relación de trabajo, es decir, el estar apegados a derecho, el tributar de manera apropiada, el cuidar los esquemas de pensión de los trabajadores y ahora sujetarse
a una nueva norma, que es la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, referida a los conflictos psicosociales, apegarse a ese esquema, ¿no? Es decir, hay un concepto que es el trabajo digno. Es un concepto que abarca que hay que cuidar bien, hay que cuidar al trabajador, hay que tener buenos esquemas de comunicación y darle seguimiento a todos los impactos emocionales y psicosociales que se derivan del trabajo. Entonces, ¿qué es lo deseable? Bueno, que todas las empresas sonorenses, poco a poco, paulatinamente, vayamos desarrollando esquemas de humanización de las relaciones de trabajo. Eso, muchachos, va a permitir que se incremente de manera importantísima la productividad, la eficiencia, y va a ser un círculo virtuoso para todos. Bien, pues creo que esta última respuesta del doctor da una orientación hacia dónde se deben de dirigir esas relaciones laborales y cómo podemos superar e ir avanzando en ese terreno. Alas de Búho, como siempre, comprometidos a traer expertos en los temas, como lo es el doctor Córdoba en materia laboral. Pues le agradecemos mucho su participación y muchas estamos entonces al pendiente de nuestro próximo programa. Claro que sí, escuchen Alas de Búho todos los miércoles a las 10 de la mañana, donde tendremos, como es acostumbrado, cada semana un experto analizando problemas de relevancia social, nacional, estatal e internacional. Así que a todos quienes nos escuchan, su amigo y servidor Aarón Grajeda y Jacobo Mendoza, les damos un cordial saludo. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ustedes. Hemos escuchado una emisión más de Alas de Búho, revista radiofónica con temas de actualidad explicados en voz de los expertos. Te esperamos el próximo miércoles a las 10 horas para conocer mejor nuestra realidad social y emprender juntos el vuelo. Alas de Búho.